Sexta parte de Incompatibles. Capítulo 26. Quédate. Rebeca caminó por el pasillo del hotel con el corazón golpeándole el pecho de una forma que no recordaba haber sentido antes. No era nerviosismo puro, ni tampoco miedo. Era algo más denso. La certeza de que estaba a punto de hacer algo que no tenía marcha atrás. El alfombrado amortiguaba el sonido de sus pasos, pero no lograba silenciar el ruido dentro de su cabeza. Cada metro recorrido se sentía deliberado, consciente, como si su cuerpo avanzara mientras su mente repasaba una y otra vez todas las razones por las que no debería estar allí, y todas las que la habían llevado inevitablemente hasta ese pasillo. Había tomado la decisión mucho antes de llegar, antes incluso de salir de su propia habitación, antes de cerrar la ducha con agua fría, antes de intentar convencerse de que no importaba. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Sarocha. El número metálico brillaba débilmente bajo la luz artificial. Rebeca lo miró sin verlo realmente. Durante un segundo, solo uno dudó. No porque no quisiera estar allí, sino porque entendía perfectamente lo que significaba cruzar ese umbral. Entrar implicaba dejar de fingir, dejar de esconderse detrás de lo correcto. Dejar de actuar como si todo pudiera seguir igual después de lo que ya había ocurrido entre ellas. Respiró hondo. Tocó. El sonido resonó en el pasillo con una claridad que le pareció exagerada. Seco. Breve. Definitivo. Como una pregunta que no admite evasivas. La puerta se abrió casi de inmediato, como si Sarocha hubiera estado esperando al otro lado. Estaba allí, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, el rostro cansado, los ojos marcados por una noche sin descanso. No llevaba la armadura habitual. No había control en su postura ni seguridad ensayada en su expresión. Al verla se quedó quieta. La sorpresa le cruzó el rostro sin filtros, pero no sonrió. No preguntó qué hacía allí. No pronunció su nombre. Sus labios se entreabrieron apenas, como si fuera a decir algo, y luego desistiera. Durante un segundo se miraron sin moverse. Finalmente, Sarocha dio un pequeño paso hacia atrás y se hizo a un lado. Fue un gesto simple, silencioso, pero cargado de significado. Rebeca entró. La puerta se cerró detrás de ellas con un clic suave que pareció sellar el espacio, como si el resto del mundo hubiera quedado afuera. El ruido lejano del hotel desapareció. El aire se volvió distinto, más espeso. El silencio que quedó no era incómodo, pero sí denso. Uno de esos silencios que no se sienten vacíos, sino llenos de todo lo que no se ha dicho. Se miraron, de pie a pocos pasos de distancia, demasiado cerca para fingir indiferencia, demasiado lejos aún para tocarse. Dos mujeres que habían dicho demasiado con el cuerpo y casi nada con palabras. No hubo reproches, no hubo explicaciones, no hubo disculpas, ninguna reclamó nada, ninguna exigió respuestas. Solo esa tensión viva, eléctrica, que se reconoce sin necesidad de nombrarse. Esa que se instala en el pecho y en la piel al mismo tiempo. No fue evidente quién dio el primer paso. Tal vez fue Rebeca inclinándose apenas hacia adelante, como si su cuerpo supiera algo que su mente había intentado negar. Tal vez fue Sarocha acortando la distancia sin darse cuenta, atraída por una fuerza que ya no podía controlar. Lo cierto es que, cuando se dieron cuenta, ya estaban demasiado cerca. El beso ocurrió como si hubiera estado esperándolas desde antes. Como si el espacio entre ambas hubiera sido solo una demora inevitable. No fue suave. No fue tímido. No fue exploratorio. Fue profundo, intenso, cargado de todo lo que habían evitado decir. Un beso que no buscaba probar nada, sino afirmarlo. Que no preguntaba si podían, sino que asumía que ya no había alternativa. Se encontraron sin urgencia, pero sin freno, como si el cuerpo hubiera decidido tomar la palabra por ambas, cansado de la contención, del silencio, de las medias verdades. Las manos se buscaron con una seguridad casi sorprendente. Los cuerpos se reconocieron con una familiaridad que no necesitaba explicaciones. Y el mundo se redujo a ese espacio, a esa habitación, a ese instante. Llegaron a la cama sin necesidad de pensarlo. No hubo juegos ni provocaciones esta vez. No hubo distancia calculada ni intentos de control. No había máscaras. No había estrategia. Solo presencia.
Solo necesidad compartida. Solo el deseo de estar allí, juntas, sin huir. Después, cuando el cuerpo se aquietó y la respiración volvió lentamente a un ritmo más calmo, ocurrió algo distinto. Algo que Rebeca no había anticipado. No se separaron. No hubo ese movimiento automático de buscar espacio, de recomponerse, de volver a levantar barreras. Sarocha se aferró a Rebeca como si el gesto fuera involuntario, casi instintivo, como si su cuerpo no quisiera arriesgarse a perderla ni siquiera en el sueño. Se acomodó contra ella, buscando calor, buscando un punto fijo donde descansar. Rebeca sintió ese peso suave, esa confianza silenciosa, y algo dentro de ella cedió. Media dormida, con la voz baja, sin defensa, sin ironía ni filtros, Sarocha murmuró: «Quiero despertar y verte a mi lado». No sonó como una exigencia. Sonó como un deseo profundo, real. Rebeca sintió como algo se le apretaba en el pecho. Besó la frente de Sarocha con una ternura que la sorprendió incluso a ella misma. «Voy a estar aquí», susurró, «y vamos a hablar». Sarocha no respondió, pero no se soltó. La mañana llegó sin brusquedad. No hubo sobresaltos ni alarmas, ni esa sensación de tener que volver rápido a una versión funcional de sí misma. Rebeca despertó envuelta en una quietud profunda, casi ajena, como si el día hubiera decidido concederle una tregua. Durante unos segundos no supo dónde estaba. No porque el lugar le resultara extraño, sino porque el cuerpo estaba demasiado cómodo, demasiado en paz para necesitar respuestas inmediatas. Entonces lo sintió, el cuerpo tibio y desnudo de Sarocha, aferrado a su cintura con una naturalidad desarmante. No era un contacto casual, era un gesto de posesión inconsciente, como si incluso dormida se negara a soltarla, como si el cuerpo hubiera decidido por ella durante la noche. Rebeca sonrió. No fue una sonrisa amplia ni evidente. Fue íntima, silenciosa, de esas que no buscan ser vistas. Una sonrisa que se instala primero en el pecho y recién después llega a los labios. Pensó sin exagerar y sin dramatismo que era la mejor mañana de su vida. No porque todo estuviera resuelto, no porque supiera qué vendría después, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Se quedó quieta unos minutos, observándola. La respiración profunda y regular. El rostro relajado, sin dureza, sin ese control constante que Sarocha parecía llevar incluso cuando estaba sola. La forma en que una mano descansaba sobre su abdomen, confiada, como si no existiera la posibilidad de que Rebeca no estuviera allí cuando despertara. Dormida, Sarocha era distinta, más vulnerable, más real. No había ironía, no había distancia, no había reglas, solo ella. Rebeca sintió una oleada de ternura que le apretó el pecho. No una ternura ligera, sino esa que viene acompañada de una responsabilidad silenciosa, de la conciencia de que algo importante estaba ocurriendo, aunque aún no tuviera nombre. Se levantó con cuidado, deshaciendo el contacto centímetro a centímetro, como si temiera romper algo frágil. Buscó una camiseta, se la puso sin pensar demasiado, tomó el teléfono y salió al pequeño espacio junto a la puerta. Llamó a recepción con la voz baja. «Buenos días», dijo. «¿Podrían enviar desayuno a la habitación, por favor?». Pidió cosas simples. Café, fruta, pan, nada elaborado, nada que impusiera ceremonia, algo que acompañara el momento en lugar de interrumpirlo. Colgó y volvió a la habitación. Se sentó en el borde de la cama y la observó otra vez. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por la ventana, dibujando sombras suaves sobre la piel de Sarocha. Pensó en lo improbable de todo. En cuántas veces había intentado convencerse de que no importaba, de que era mejor mantener distancia, de que cruzar esa línea solo traería complicaciones. Y sin embargo, allí estaba, no arrepentida, no confundida, presente. El golpe suave en la puerta rompió el silencio con delicadeza. Sarocha se movió apenas. Frunció el ceño, como si algo la sacara lentamente del sueño. Abrió los ojos con lentitud, todavía atrapada entre dos estados, y tardó un segundo en enfocar. Cuando lo hizo, encontró a Rebeca acercándose con la bandeja del desayuno y una sonrisa pequeña, sin defensas, real. «Buenos días», dijo Rebeca, en un tono que no exigía respuesta.
Sarocha parpadeó desorientada al principio. Miró alrededor, procesó la escena y luego la memoria volvió de golpe. La noche, el cuerpo, la cercanía. Sonrió. No fue una sonrisa controlada ni irónica. Fue lenta, cálida, genuina. Rebeca dejó la bandeja sobre la mesa y volvió a acomodarse en la cama. Sarocha se incorporó un poco, apoyándose en el respaldo, todavía envuelta en las sábanas. Se miraron un instante, como si ambas confirmaran que aquello era real. Compartieron el desayuno en silencio. El café humeante entre las manos. La fruta partida con cuidado. El pan tibio. La luz entrando por la ventana, iluminándolo todo sin prisa. El sonido lejano del mar recordándoles que el mundo seguía ahí, aunque por un rato pareciera suspendido. No hablaron de la noche. No hablaron del día anterior. No hablaron de lo que vendría. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno, denso, cargado de significados que aún no necesitaban palabras. Pero también era frágil. Rebeca lo supo incluso antes de decidir romperlo. Supo que si no hablaban ahora, ese silencio podía volverse un refugio peligroso, uno del que luego sería más difícil salir. Dejó la taza a un lado y respiró hondo. Tenemos que hablar, dijo finalmente, con suavidad, sin tensión, sin reproche. Sarocha levantó la mirada. No esquivó la frase. No bromeó. No se cerró. La sostuvo con una seriedad tranquila que no había mostrado antes. Asintió despacio. Sí, respondió. Tenemos. Y por primera vez desde que se conocieron, ninguna de las dos huyó. Capítulo 27. Sin máscaras. Después del desayuno, no hubo una decisión explícita. Rebeca dejó la taza en la mesa sin terminar el café. Sarocha se levantó primero, todavía desnuda, con el cabello suelto y la piel marcada por la luz de la mañana. El gesto cotidiano de caminar juntas hacia el baño tan simple, tan doméstico se volvió una invitación silenciosa, cargada de una intimidad nueva, más profunda que la de la noche anterior. La ducha comenzó como un juego. El agua tibia cayó sobre sus cuerpos sin apuro. Se rieron en voz baja. Se empujaron suavemente, se mojaron el cabello, se robaron el espacio bajo el chorro. Las manos se movían sin prisa, recorriendo piel conocida, pero ahora sin urgencia, sin ansiedad. Había algo distinto. No estaban buscando perderse. Estaban encontrándose. La cercanía era tranquila, casi cotidiana, y eso fue lo que más las desarmó. No había tensión por impresionar, solo cuerpos que se reconocían desde un lugar más honesto. Se miraron, y en esa mirada ya no hubo desafío ni defensa. Hubo complicidad, pero el juego inevitablemente se transformó. Las risas se apagaron poco a poco. El contacto se volvió más lento, más consciente. El deseo apareció sin imponerse, sin irrumpir, como algo que siempre había estado ahí, y que ahora simplemente tenía espacio para existir. No hubo prisa ni necesidad de demostrar nada. Se entregaron de nuevo, pero esta vez sin hambre, sin vértigo, con presencia. Después, cuando el agua se cerró y el vapor llenó el baño, el silencio que quedó no fue incómodo. Fue pleno. Se secaron despacio, compartiendo el espacio sin invadirlo, sin esconderse. Se vistieron con gestos simples, sin esa urgencia por cubrir el cuerpo que suele aparecer cuando algo aún no está claro. Esta vez lo estaba. Al salir, se sentaron una frente a la otra en la cama, con las rodillas apenas tocándose. Ese contacto mínimo parecía suficiente para sostenerlas. No había un guión. No había frases ensayadas. Pero ambas sabían que ya no podían seguir postergándolo. Sarocha respiró hondo. Por primera vez, dejó el orgullo a un lado. Ese orgullo que siempre había sido su armadura, su excusa, su refugio. Desde que te conocí, algo me pasó, comenzó sin rodeos, con la voz más baja de lo habitual. Al inicio pensé que solo eras distinta, diferente a todas las personas que conozco. Levantó la vista y la miró de frente, como si no quisiera perderse ninguna reacción. Te miré como se mira a cualquiera, continuó. O eso creí. Hizo una pausa breve. Sus dedos se entrelazaron con los de Rebeca sin darse cuenta, buscando apoyo. Pero en esa primera sesión fotográfica, tragó saliva, sentí que me desnudaste. Y no hablo del cuerpo. El recuerdo le cruzó el rostro. Me miraste como nadie lo había hecho antes. Me viste.
de verdad. Sin expectativa, sin posesión. Sin miedo. Inspiró profundo. Eso me asustó, admitió. Y me gustó al mismo tiempo. Rebeca no dijo nada. No la interrumpió. No intentó consolarla ni adelantarse. La escuchó con una atención plena, casi reverente, como si cada palabra fuera un regalo que no quería alterar. Después busqué la forma de tenerte cerca, siguió Sarocha. Sin darme cuenta o fingiendo. Me dije que era casual, que no importaba. Negó suavemente con la cabeza. Y luego apareció Nita. Te vio como yo te vi. Se deslumbró. Y no lo soporté. La voz se le quebró apenas, traicionándola. Los celos fueron más fuertes de lo que creí. Me odié por sentirlos. Me repetí que no tenía derecho. Pero no pude sacarte de mi cabeza, Rebeca. Por más que lo intenté. El silencio que siguió no fue pesado. Fue necesario. Rebeca extendió la mano sin pensar. Tomó la de Sarocha y la llevó a sus labios. El gesto fue lento, consciente, cargado de una ternura que ya no necesitaba justificarse ni explicarse. Somos tan distintas, dijo entonces, con una calma que sorprendía incluso a ella. Tú eres como un día soleado. Yo como uno frío. Sarocha sonrió apenas, sin ironía, sin defensa. ¿Te gusta la multitud?, continuó Rebeca. A mí la soledad. Tú eliges el ruido. Yo el silencio. Le sostuvo la mirada con firmeza, sin huir. Y aún así desde que te vi no ha salido de mi cabeza. Me prohibí sentir algo. Me repetí que no debía. Que no era el momento. Que no tenía sentido. Se inclinó un poco más hacia ella. Pero no pude, susurró. No puedo. Respiró hondo, como si estuviera dando un paso al vacío. Sé que no será fácil. Sé que habrá diferencias, roces, miedos. Momentos incómodos. Pero si tú quieres, podemos intentarlo. Prometo dar lo mejor de mí. No desaparecer. No esconderme. Sarocha no respondió con palabras. Se inclinó y la besó con suavidad. Un beso distinto a los anteriores. No había urgencia ni fuego desbordado. Había decisión. Había cuidado. Cuando se separó apenas de sus labios, apoyó la frente en la suya y susurró, con una certeza que no necesitaba adornos. Si quiero. Hizo una pausa breve, como si necesitara decirlo completo. Más que nada. Y en ese instante, por primera vez desde que se conocieron, ninguna de las dos sintió la necesidad de protegerse de la otra. Más tarde decidieron salir, ninguna quiso quedarse encerrada entre cuatro paredes después de haberse dicho tanto. Tampoco querían cruzarse con el equipo, con miradas curiosas o comentarios que las devolvieran al rol, al personaje, al mundo exterior. Necesitaban aire, espacio, algo que no tuviera horarios ni expectativas. Eligieron una playa lejana, casi olvidada, de esas a las que solo se llega si alguien te habla de ellas en voz baja. Sabían que allí no encontrarían a nadie conocido, que podrían existir sin ser observadas. El camino fue tranquilo, el trayecto breve, el silencio cómodo. Cuando llegaron, se tomaron de la mano sin pensarlo, como si ese gesto ya les perteneciera desde siempre. Caminaron por la orilla, dejando que el agua les mojara los pies, que la espuma se colara entre los dedos, que el viento les despeinara el cabello sin importarles cómo se veían. El mar estaba calmo, el cielo abierto, el tiempo parecía estirarse. No hablaron de inmediato. No hacía falta. Había algo profundamente reparador en caminar así, sin rumbo fijo, sintiendo el peso leve de la mano de la otra, el vaivén sincronizado de los pasos. Rebeca pensó que hacía mucho no caminaba con alguien sin estar atenta al entorno, sin analizar, sin protegerse. Sarocha, por su parte, sentía una ligereza extraña, como si el cuerpo hubiera soltado una tensión antigua. Se sentaron juntas sobre la arena, un poco alejadas de la orilla, mirando el horizonte donde el mar parecía fundirse con el cielo. Rebeca recogió distraídamente un puñado de arena, dejándola caer entre los dedos. Sarocha apoyó las manos sobre las rodillas, respirando hondo. Fue ella quien habló primero. Mis padres viven en Chiang Mai, dijo con un tono sereno. Siempre me han apoyado en todas mis decisiones, incluso cuando no las entienden del todo. Sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. No nos vemos mucho por la distancia, continuó, pero hablamos seguido. Mi mamá llama para preguntarme si como bien. Mi papá finge que no se preocupa, pero siempre quiere saberlo todo.
Se quedó unos segundos en silencio antes de añadir: no tengo muchos amigos. Lo dijo sin tristeza, solo como un hecho. En realidad, casi ninguno. Conocidos sí. Gente con la que trabajo, personas con las que comparto momentos, pero no vínculos profundos. Giró el rostro hacia Rebeca. La persona más cercana, la más honesta conmigo es Nam. Me conoce sin maquillaje, sin pose. Y eso no es fácil de encontrar. Rebeca asintió despacio. No había sorpresa en su expresión. Había comprensión. Mis padres viven en Londres, dijo cuando sintió que era su turno. Desde hace 4 años. Por el trabajo de mi papá. Miró el mar, como si las palabras necesitaran ese espacio para acomodarse. Los veo poco, pero son importantes para mí. Son ese lugar al que siempre puedo volver, aunque no siempre sepa cómo. Inspiró profundo. Mis amigos son Non e Irin. Non es abogado. Irin es fotógrafa como yo. Con ellos no tengo que explicar quién soy. Son mi casa cuando todo se desordena. Sarocha apoyó la cabeza en su hombro, con un gesto simple, natural. Rebeca no se tensó. No dudó. Apoyó la mejilla sobre su cabello, aceptando ese peso suave. Hablaron entonces de lo importante, de los miedos que no siempre se confiesan, de la soledad que a veces se elige y otras se hereda, de las expectativas que pesan más cuando vienen de uno mismo. No hicieron promesas exageradas. No juraron eternidad. No intentaron definirlo todo. Se dijeron lo suficiente. El sol avanzaba lento sobre el agua, tiñendo el horizonte de tonos suaves. El viento se volvió más fresco. El mundo seguía girando, pero allí, sentadas juntas, el tiempo parecía obedecerles. Ambas entendieron algo sin necesidad de decirlo en voz alta. No se habían encontrado para salvarse. No para llenar vacíos ajenos. No para perderse la una en la otra. Se habían encontrado para caminar juntas, con lo que eran, con lo que traían, sin esconderlo. Y por primera vez, eso era suficiente. Capítulo 28. Protegiendo las emociones. La playa seguía completamente solitaria. El día se había ido sin que ninguna de las dos lo notara del todo. El sol descendió lento, casi con indulgencia, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados primero, violetas después, hasta que la noche terminó de envolverlo todo con una calma profunda. El aire se volvió más fresco, pero no incómodo. Era un frío suave, de esos que invitan a acercarse más. El mar, oscuro y constante, parecía respirar al mismo ritmo que ellas. Rebeca y Sarocha permanecían allí, sentadas, con los pies hundidos en la arena todavía tibia, mirándose como si la otra fuera lo único que necesitaban para vivir. El beso nació despacio, sin urgencia, como si ambas quisieran memorizarlo desde el primer segundo. No fue un beso ansioso ni torpe. Fue una entrega consciente, serena, bajo un cielo que no pedía explicaciones ni promesas. Rebeca sintió que el mundo se reducía a ese instante, a ese contacto, que las completaba al unirlas. El mundo se volvió pequeño. La arena fría bajo la piel, el sonido del mar rompiendo a intervalos regulares, la cercanía absoluta que no exigía más de lo que daba. No había espectadores. No había expectativas ajenas. Solo ese espacio suspendido donde todo parecía permitido precisamente porque no se le pedía nada. Después, cuando el cuerpo se aquietó y el silencio volvió a ocupar su lugar natural, se quedaron juntas mirando el cielo. Rebeca trazaba constelaciones imaginarias con el dedo, uniendo estrellas que quizá nunca habían estado pensadas para encontrarse. Sarocha respiraba apoyada contra ella, aún con la sensación de estar sostenida, como si ese simple contacto bastara para anclarla al presente. Hablaron de lo importante. Hablaron de cuidado. Creo que lo mejor, dijo Rebeca, con la voz baja, casi respetuosa del momento, es tomarnos las cosas con calma. No sonó a distancia. Sonó a responsabilidad. Sarocha asintió antes incluso de que terminara la frase, como si esa idea ya hubiera estado formándose también dentro de ella. No esconderlo, añadió, pero tampoco exponerlo. No se trataba de miedo. Se trataba de resguardo. Se miraron otra vez, más tranquilas ahora, como si ese acuerdo tácito hubiera ordenado algo que ambas llevaban tiempo sintiendo. Que sea nuestro, dijo Sarocha. Por ahora. Para cuidarlo, respondió Rebeca. No sonó a renuncia. No sonó a retroceso.
Sonó a elección consciente. Cuando el frío empezó a sentirse con más fuerza y el cansancio se hizo evidente, decidieron que era hora de volver. No hubo prisa. Caminaron de regreso sin soltarse, con esa sensación extraña y hermosa de estar compartiendo algo que todavía no tenía nombre, pero sí peso. Algo frágil, pero real. Rebeca acompañó a Sarocha hasta su habitación. Mientras avanzaban por el pasillo silencioso, Rebeca pensó que ahí terminaría la noche. Pensó que se despedirían con un beso suave, con una promesa implícita de volver a verse al día siguiente, con esa calma nueva que se instala cuando nada ha sido forzado. Sarocha abrió la puerta pero no entró de inmediato. Se quedó quieta. Respiró hondo. La miró. Hubo un segundo de duda, casi imperceptible, como si estuviera midiendo no el deseo, sino la consecuencia emocional de lo que iba a decir. «Quédate», dijo al fin. «Por favor». No fue una orden. No fue una invitación cargada de expectativa. Fue una petición honesta, vulnerable, sin adornos. Rebeca la observó unos segundos. Vio en su expresión algo más que ganas de compañía. Vio la necesidad simple de no estar sola después de un día que había movido demasiadas cosas por dentro. No necesitó demasiada insistencia. Asintió con una sonrisa leve y entró con ella. Cerraron la puerta sin hacer ruido. Se acomodaron en la cama sin ceremonias, sin palabras innecesarias, encontrando con naturalidad el lugar del cuerpo de la otra. Durmieron abrazadas, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la cabeza que ese era el lugar correcto. Temprano por la mañana, el sonido del teléfono despertó a Rebeca. Al principio todavía dormida por unos segundos suspendidos, solo existía una sensación tibia, envolvente, y el peso suave del brazo de Sarocha rodeándole la cintura, su pecho apoyado contra su espalda, la respiración lenta y profunda rozándole la piel. Esa cercanía la hizo sentir completa. Sonrió aún sin abrir del todo los ojos, con esa sonrisa tranquila que solo aparece cuando el cuerpo se siente a salvo. El teléfono volvió a vibrar. Rebeca frunció apenas el ceño, más por la interrupción que por molestia real. Se movió con cuidado, intentando no romper ese pequeño equilibrio. Tomó el teléfono y miró la pantalla, bajando el brillo de inmediato. Nita. Se incorporó apenas sobre un codo. El movimiento fue suficiente para que Sarocha se removiera. Abrió los ojos a medias, todavía atrapada en el borde del sueño. Rebeca se giró lo justo para verla, y le hizo un gesto rápido, llevándose un dedo a los labios. Silencio. Sarocha asintió sin decir nada y volvió a cerrar los ojos, aunque su cuerpo permaneció alerta. «Hola», dijo Rebeca en voz baja, cuidando que su tono no despertara más de lo necesario a quien tenía al lado. La voz de Nita sonó animada al otro lado, cargada de esa energía luminosa que siempre la acompañaba. Habló del día, del clima. Luego llegó la invitación. Un almuerzo sencillo, algo relajado antes de que el viaje terminara del todo. Nada formal, nada comprometedor, al menos en apariencia. Rebeca escuchó con atención. No interrumpió. No sintió incomodidad, pero sí una claridad nueva, como si algunas prioridades se hubieran reordenado sin pedir permiso. «Me encantaría», respondió con honestidad, «pero tengo mucho trabajo pendiente. El viaje se extendió y estoy un poco atrasada con todo». No era una mentira. Tampoco era toda la verdad. Colgó con una despedida amable, agradeciendo la invitación, y dejó el teléfono sobre la mesa de noche. Se giró con cuidado y volvió a acomodarse en la cama, buscando de nuevo el cuerpo de Sarocha. Entonces lo notó. El gesto. No era enojo. No había dureza ni reproche. Era algo más sutil. Una sombra breve en la mirada. Una tensión mínima en la forma en que Sarocha mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo que todavía no sabía cómo nombrar. «¿Todo bien?», preguntó Rebeca, acercándose un poco más, apoyando la mano sobre su costado. Sarocha tardó en responder. Miró un punto indefinido del techo, respiró hondo, como midiendo si valía la pena decirlo en voz alta. Nita dijo finalmente: «Te invitó a almorzar, ¿no?». No sonó acusatorio. Sonó inseguro. Rebeca asintió despacio. Sí, admitió. Pero le dije que no. Se acercó más, rodeándola con los brazos, buscando que ese gesto hablara antes que cualquier explicación.
Y no hay motivo para que estés celosa, añadió con suavidad. Para mí, Nita es solo una amiga. Sarocha bajó la mirada unos segundos. Sus dedos jugaron con la sábana, arrugándola sin darse cuenta. Ella no te ve solo como una amiga, murmuró. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien comparte una intuición que le pesa. Rebeca negó despacio. No con impaciencia, sino con una calma firme. Se inclinó y besó su cuello con suavidad, sin prisa, sin urgencia, sin intención de convencerla con palabras largas. Solo un gesto simple, íntimo, cotidiano. No susurró. Estás imaginando cosas. Se acomodó mejor junto a ella, apoyando la frente contra su hombro. Y aunque fuera así, añadió en voz baja, lo importante es lo que yo siento. Y eso está aquí. Hizo una pausa breve. Ven, dijo después. Durmamos un poquito más. Sarocha dudó apenas un segundo. Fue una vacilación mínima, casi invisible, como si dentro de ella aún se acomodaran pensamientos nuevos, miedos antiguos, inseguridades que no se disuelven de inmediato. Luego asintió. Se giró hacia Rebeca y la abrazó con más fuerza, hundiendo el rostro en su cuello. Ese gesto fue una rendición silenciosa, un acuerdo tácito de confiar incluso cuando la cabeza todavía hace ruido. Cerró los ojos. Se permitió descansar. Y así, entre pequeños celos que no lastimaban, silencios cuidados que no separaban, y decisiones grandes tomadas sin anunciarlas al mundo, volvieron a dormirse, protegiendo algo que recién comenzaba. Capítulo 29. El retorno a la realidad. El lunes llegó sin dramatismo, pero con esa sensación inevitable de cierre. Era el último día en la playa, el último amanecer con el mar como telón de fondo, con el ritmo lento que había permitido que todo ocurriera sin forzarlo. Más tarde ese día, volverían a Bangkok, al ruido, a los horarios, a los límites que aún no sabían bien cómo nombrar. Quedaban pendientes algunas tomas finales. Vestuario de fiesta. Una marca exclusiva. Luces más intensas. Todo más controlado. El set se armó rápido. El equipo se movía con la eficiencia de quien ya piensa en el viaje de regreso. Las modelos fueron llamadas una a una. Sarocha apareció con un vestido que parecía diseñado para llamar la atención sin pedir permiso. Nita, elegante como siempre. En, relajado, sonriente, completamente ajeno a cualquier tensión en el ambiente. Rebeca observaba desde atrás de la cámara. Al principio intentó convencerse de que no pasaba nada. Era trabajo. Lo sabía. Lo entendía. Pero algo en la cercanía de Enga Sarocha le removió el pecho de una forma inesperada. No era un gesto concreto. Era la suma de detalles, la manera en que él se inclinaba para hablarle, la risa compartida, la naturalidad con la que ocupaba su espacio. Nada inapropiado, nada evidente. Y aún así, suficiente para incomodarla. Rebeca ajustó el lente con más fuerza de la necesaria. Respiró hondo. Se dijo que no tenía sentido sentirse así, que Sarocha había sido clara, que confiaba en ella, pero el cuerpo no siempre escucha a la razón. Sarocha lo percibió, no de inmediato, pero sí con esa sensibilidad fina que había empezado a desarrollar desde que Rebeca dejó de ser solo la fotógrafa. En medio de una toma, mientras Eng se acercaba un poco más para marcar una pose, Sarocha buscó con la mirada más allá de las luces. La encontró, y le sostuvo la mirada apenas un segundo más de lo profesionalmente necesario. No sonrió. No hizo ningún gesto evidente. Solo una mirada suave, cálida, casi doméstica, que decía sin palabras: «Estoy contigo». Rebeca sintió como algo en el pecho se le aflojaba apenas. No desapareció el malestar, pero se volvió manejable. Como si ese gesto bastara para recordarle que no estaba imaginando cosas, que lo que compartían no se diluía por una falsa. Nita, en cambio, sí notó algo distinto. No supo decir exactamente qué, pero percibió una tensión sutil, un hilo invisible que conectaba a Rebeca y Sarocha, incluso cuando no estaban cerca. Una atención que iba más allá del trabajo. Una sincronía nueva. Observó en silencio. En, como siempre, no notó nada. Se movía cómodo, concentrado en las indicaciones, ajeno por completo a lo que se agitaba alrededor suyo sin hacer ruido. Las tomas terminaron sin contratiempos.
El equipo comenzó a desarmar luces, guardar equipos, revisar listas. El ambiente ya no era creativo, sino logístico. Maletas, horarios, recordatorios de vuelos. Sarocha se acercó a Rebeca, mientras ésta revisaba algunas imágenes en la pantalla. Oye, dijo en voz baja. Rebeca levantó la vista. No significa nada para mí, añadió Sarocha, sin rodeos, con una honestidad tranquila. Nada. Rebeca no respondió de inmediato. Solo la miró. Asintió despacio. Lo sé, dijo finalmente. En ese momento, Nita entró al espacio. Las vio demasiado cerca, demasiado conectadas. Se detuvo un segundo más de lo normal. «¿Interrumpo?», preguntó con una sonrisa que no terminó de llegar a los ojos. Antes de que Rebeca pudiera responder, Sarocha se apartó. «Tengo que irme», dijo. «Nos vemos luego». Salió del lugar sin dramatismo, pero con una decisión clara en el paso. Nita se quedó observando a Rebeca unos segundos. «¿Pasa algo?», preguntó con una curiosidad que ya no era solo profesional. Rebeca cerró la pantalla de la cámara y respiró hondo. No respondió. «Todo está bien. Solo estoy cansada». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Nita asintió, aunque no pareció del todo convencida. Más tarde, Bangkok la recibió como siempre. Ruidosa, caliente, viva hasta el exceso. El tráfico avanzaba lento. Las luces se acumulaban unas sobre otras, y el aire parecía no moverse nunca del todo. Era un contraste brutal con la playa, con ese silencio amplio donde todo había podido respirarse sin prisa. Rebeca llegó a su departamento entrada la noche. Arrastró la maleta hasta dejarla junto a la puerta, y se quedó quieta un instante, como si el cuerpo necesitara confirmar que estaba sola. No encendió todas las luces. No quiso. El espacio, apenas iluminado, se le antojó demasiado grande. Demasiado vacío. Se quitó los zapatos sin apuro y caminó hasta la habitación. La cama la esperaba intacta, ordenada, ajena a todo lo que había cambiado en ella durante esos días. Se sentó en el borde y dejó caer los hombros. Recién ahí, cuando no había nadie mirándola, sintió el peso real de la distancia. Pensó en Sarocha, en su olor después de la ducha, en la forma en que su respiración se acomodaba durante la noche, en cómo dormía abrazándola, como si incluso dormida supiera exactamente dónde pertenecer. El recuerdo le apretó el pecho. Tomó el teléfono casi sin pensarlo, como un gesto reflejo. Los dedos se movieron antes de que pudiera corregirse. «Moriría por dormir entre tus brazos», escribió. Leyó el mensaje una sola vez. No añadió emojis. No hizo bromas. No suavizó la frase. No se protegió. Dejó el teléfono sobre la cama y se recostó boca arriba, mirando el techo, como si la respuesta pudiera llegarle también desde allí. Sarocha estaba saliendo de la ducha cuando el celular vibró. El baño aún estaba lleno de vapor, el espejo empañado, el cabello mojado cayéndole sobre los hombros. Tomó el teléfono distraída, pensando que sería algo del equipo, algún mensaje logístico más. Pero no lo fue. Leyó el mensaje una vez, luego otra, y una sonrisa lenta, inevitable, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amplia ni ruidosa. Era íntima, de esas que nacen sin esfuerzo, cuando algo encaja exactamente donde debe. No respondió por escrito. Llamó. Rebeca contestó casi de inmediato. «Yo también», dijo Sarocha apenas escuchó su voz. «Ven a mi casa». No hubo explicaciones. No hubo preguntas. Rebeca rió al otro lado de la línea. Una risa breve, ligera, como si el cansancio acumulado del viaje se hubiera evaporado de golpe. «Estoy allí en minutos». Y lo cumplió. El trayecto le pareció corto. Subió las escaleras casi sin sentirlas. Cuando Sarocha abrió la puerta, todavía llevaba ropa cómoda, el cabello húmedo, el rostro limpio, sin ningún intento de impresionar. No hacía falta. La cena estaba lista. Algo sencillo. Arroz, verduras, algo caliente. Nada elaborado, pero todo pensado. Un gesto pequeño, doméstico, que decía más que cualquier discurso. Comieron juntas, sentadas cerca, con las piernas rozándose bajo la mesa. Comentaron detalles del día, del regreso, de lo absurdo que se sentía haber pasado tan rápido de la calma al ruido. Hablaron sin profundizar demasiado,
como si ambas supieran que lo importante no necesitaba ser nombrado en ese momento. La conversación fluía sin esfuerzo, sin silencios incómodos, sin necesidad de llenar espacios. Era como si ya se conocieran desde otro lugar, uno más íntimo, más verdadero. Cuando terminaron, no hubo una transición marcada. Simplemente se movieron juntas hacia la habitación. Se acostaron. No hubo prisa. No hubo urgencia. No hubo necesidad de confirmar nada. Solo cuerpos que se buscan por una costumbre recién aprendida, pero ya profundamente necesaria. Se abrazaron con naturalidad, encajando de una forma que las sorprendió incluso a ellas mismas. Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha, escuchando su corazón. Sarocha rodeó su espalda con firmeza, protectora, como si el gesto fuera tan natural como respirar. El ruido de la ciudad quedó lejos. El mundo se redujo a ese espacio. Y mientras el sueño las alcanzaba, lenta y suavemente, una idea silenciosa se instaló entre ellas, sin necesidad de ser dicha en voz alta, sin urgencia por resolverse. No sabían si podrían volver a dormir separadas. Y por primera vez, esa posibilidad no les dio miedo. Capítulo 30. Los conflictos. Habían pasado algunas semanas. Semanas tranquilas en apariencia. Rutinas compartidas a medias, encuentros nocturnos que no siempre se planificaban, mensajes antes de dormir, mañanas robadas cuando el tiempo lo permitía. Nada oficial, nada dicho en voz alta, pero tampoco vacío. Sarocha recibió la invitación a la gala sin pensarlo demasiado. Una aparición pública más, un evento elegante, una marca importante. Iría acompañada de Eng. Aceptó casi de manera automática, sin detenerse a medir las implicancias, sin anticipar lo que podía provocar. Para ella, durante años, ese tipo de invitaciones habían sido solo parte del trabajo, una extensión natural de su imagen pública, algo que no necesitaba justificación. Cuando se lo contó a Rebeca, lo hizo con un tono casual, como quien menciona un dato sin peso. Pero Rebeca no lo tomó bien. No discutió. No levantó la voz. No reclamó de forma directa. Su silencio fue peor. Sarocha lo percibió, pero no supo o no quiso abordarlo en ese momento. Se dijo que Rebeca entendería, que no significaba nada, que Eng era solo trabajo. No consideró que para Rebeca ya no era tan simple. La gala fue exactamente lo que se esperaba. Luces, flashes, alfombra impecable, vestidos cuidadosamente elegidos. Sarocha entró tomada del brazo de Eng, sonriendo con esa naturalidad que había aprendido a perfeccionar frente a las cámaras. Los periodistas se acercaron casi de inmediato. Micrófonos, cámaras, preguntas repetidas, como siempre. «Los vemos muy juntos», dijo uno. «¿Están en una relación?». Era la pregunta de siempre, la que se repetía cada vez que, la que solían esquivar con evasivas ensayadas. Pero esta vez fue distinto. Eng sonrió seguro, cómodo en su papel. Sí, respondió. «Estamos juntos, y muy felices». Sarocha sintió que algo se le congelaba por dentro. No tuvo tiempo de reaccionar. No hubo espacio para corregirlo. Las cámaras ya estaban captando la respuesta. Los titulares empezaban a escribirse solos. Sonrió. No porque quisiera, sino porque el cuerpo actuó antes que la cabeza. Cuando por fin salieron del radar de los periodistas, apenas cruzaron a un espacio más apartado, Sarocha se detuvo en seco. «¿Qué fue eso?», le preguntó sin elevar la voz, pero con una tensión evidente. «¿Por qué mentiste así?». Eng la miró divertido, como si no entendiera la gravedad. «Relájate», dijo. «Arderán las redes. Eso es bueno. Eso vende». Sarocha lo miró incrédula. «Eres un imbécil», escupió sin rodeos. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y lo dejó solo. Eng se quedó ahí, sorprendido. Sabía que podía molestarla. Sabía que quizás se enfadaría un rato. Pero no creyó que sería para tanto. Después de todo, pensó, eso era lo que siempre había hecho Sarocha. Jugar con la atención, usarla, capitalizarla. Siempre había estado dispuesta a ser el centro de la mirada del mundo. Lo que Eng no sabía, lo que nadie sabía era que para Sarocha las prioridades habían cambiado. Y que esa sonrisa frente a las cámaras había sido la más incómoda de su vida.
Rebeca tenía la televisión encendida sin realmente prestarle atención. Estaba sentada en el sofá, con la computadora cerrada sobre las piernas, el cuerpo cansado después de una jornada larga, y la mente flotando en un punto impreciso entre el presente y los pensamientos que había intentado evitar todo el día. El noticiero avanzaba como un murmullo constante, una sucesión de imágenes que no exigían nada de ella, hasta que de pronto exigieron todo. La gala apareció en pantalla casi sin aviso. El cambio de tono fue inmediato. Luces intensas, música elegante, voces entusiasmadas, vestidos impecables, trajes oscuros, sonrisas entrenadas. El tipo de escenario que Rebeca conocía bien, aunque siempre desde el borde, desde detrás de la cámara, nunca como parte del espectáculo. Y entonces los vio. Sarocha y Eng, entrando juntos, tomados del brazo, sincronizados, hermosos para la lente. Sonriendo con esa naturalidad que solo tienen quienes han aprendido a existir frente al mundo sin pedir permiso. Rebeca sintió como algo se le cerraba en el pecho incluso antes de que los periodistas abrieran la boca. Fue una reacción física inmediata. Un peso repentino, una presión incómoda que le dificultó respirar con normalidad. Supo con una claridad que le heló la sangre que lo que venía no le iba a gustar. Escuchó la pregunta de siempre. Y luego la respuesta. Sí, estamos juntos, y muy felices. El tiempo pareció detenerse un segundo. Rebeca no gritó. No se llevó la mano a la boca. No se levantó del sofá. Su cuerpo quedó inmóvil, como si reaccionar fuera demasiado esfuerzo para algo que acababa de romperse sin hacer ruido. Solo sintió pena primero. Una pena honda, casi infantil, como si algo que había cuidado en silencio se hubiera desmoronado frente a sus ojos. Después, desilusión. No explosiva, no rabiosa. Una desilusión que se acomodó despacio, como una grieta que se extiende sin prisa. Y finalmente, una tristeza profunda. No la tristeza que empuja a llorar de inmediato, sino esa que se queda atrapada en el pecho, pesada, constante, devastadora en su quietud. Pensó que quizás había sido ingenua, que había leído señales donde no las había, que había confundido gestos íntimos con algo que nunca tuvo un lugar real. Pensó que tal vez se había contado una historia que solo existía en su cabeza, alimentada por noches compartidas, por silencios cómplices, por abrazos que ahora parecían pertenecer a otro relato. Sarocha seguía siendo la misma, la que sabía moverse en el centro de la atención, la que entendía el juego de las cámaras mejor que nadie, la que estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario para mantenerse ahí. Incluso a ella. Apagó la televisión con un gesto seco. El silencio que quedó fue abrupto, casi violento. La ausencia de sonido no trajo calma, sino una sensación de vacío que le retumbó en los oídos. Tomó el teléfono. Lo miró unos segundos, como si esperara que se encendiera solo, que ofreciera una explicación espontánea, una aclaración milagrosa que arreglara todo. Luego, sin pensarlo demasiado, lo apagó. No quería explicaciones. No quería justificaciones apresuradas. No quería escuchar versiones que llegaran tarde. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por el departamento sin un rumbo claro. Fue de la cocina al dormitorio, del dormitorio al baño, como si moverse pudiera ayudarla a entender algo que no terminaba de acomodarse. La pregunta apareció sin pedir permiso, clavándose en su mente con una precisión cruel. Estaba dispuesta a vivir escondida, a ser el secreto cuidadosamente guardado de alguien que, para el mundo, amaba a otra persona. La pregunta no tenía respuesta inmediata, y eso fue lo que más dolió. Se sentó en la cama, y por primera vez desde que había apagado la televisión, dejó de resistirse. Las lágrimas llegaron sin dramatismo, sin sollozos, sin gestos exagerados. Rodaron despacio por sus mejillas, silenciosas, densas, cargadas de todo lo que no había dicho, de todo lo que había aceptado sin exigir demasiado. Lloró por lo que creyó que estaba construyendo, por lo que tal vez nunca existió, por lo que ahora parecía escapársele de las manos. En otra parte de la ciudad, Sarocha seguía en la gala, o más bien seguía físicamente allí. Por dentro, hacía rato que ya se había ido. Evitaba a Eng, evitaba a los fotógrafos, evitaba incluso a las personas que se acercaban a saludarla. Cada sonrisa le costaba.
Cada segundo era una incomodidad sostenida. Sacó el teléfono y lo miró con ansiedad creciente. Las redes estaban estallando. Comentarios, capturas de pantalla, titulares apresurados. Todo avanzaba a una velocidad que no le daba espacio para corregir nada. Se sintió atrapada. Pensó en Rebeca. La imagen de ella apareció con una claridad dolorosa. Su expresión contenida, su forma de callar cuando algo la hería, esa dignidad silenciosa que nunca reclamaba demasiado. Habrá visto la entrevista. La pregunta la atravesó de lleno. Llamó. El teléfono estaba apagado. El estómago se le cerró con un nudo inmediato. Llamó otra vez, como si insistir pudiera cambiar algo. Nada. Por primera vez, la certeza se impuso sin suavidad. Esta vez no se trataba solo de una escena más. Esta vez habría consecuencias. Consecuencias reales. Consecuencias que no se arreglan con aclaraciones tardías ni con sonrisas frente a una cámara. Sarocha se quedó quieta, sosteniendo el teléfono entre las manos, sintiendo un miedo nuevo, desconocido. No tenía que ver con titulares ni con su imagen pública. No tenía que ver con perder atención. Tenía que ver con perder a alguien que, sin darse cuenta, se había vuelto esencial. Solo esperaba que Rebeca pudiera entenderlo. Aunque, en lo más profundo, sabía algo que le dolía admitir. Entender no siempre basta cuando la herida ya está hecha. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.